Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Yo soy Noelia Martínez, soy socióloga y os presento a Marisa Martínez, que es mi tía, por el apellido. Obviamente, nos habéis dado cuenta todos. Y bueno, esta es su primera obra, Estimado Maltratador. Es un relato autobiográfico sobre su experiencia como víctima de violencia de género. Como socióloga, un poco lo que más me ha impactado ha sido ver cómo hay mujeres que viven estos comportamientos, o sea, comportamientos propios del maltrato, a diario, y cómo llegan a normalizar situaciones que no deberían ser consideradas normales. Esto sumado a que se encuentran solas a la hora de iniciar el proceso judicial, debido a la falta de acompañamiento que hay por parte de y acogimiento por parte de las instituciones públicas, por lo cual se encuentran bastante solas y desamparadas a la hora de saber de qué manera actuar cuando es víctima de maltrato. Por lo tanto, nos encontramos que en su caso y en el caso de este tipo de personas, no solo se encuentran con la agonía que supone convivir con tu maltratador, sino también con lo que supone el tener que emprender un proceso judicial. Y ya os dejo con ella para que os presente un poco mejor el libro. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo primero quiero agradecer a la editorial, claro, que es la que me ha publicado el libro. Quería agradecer a una persona que pensaba que a lo mejor podía venir, que era mi community manager, que es la que me ha estado ahí, pues eso, enseñando, orientando, respondiendo a todas mis preguntas, que tenía muchas. Y bueno, quiero agradecer a este señor que está por ahí, el que me haya dejado presentarlo, que nos ha dejado aquí y aquí nos ha dejado, ¿no? Que tampoco le ha puesto mucho. Y bueno, por supuesto, claro, a todos vosotros que habéis venido aquí, me estáis acompañando, porque si no, pues no es. Entonces, bueno, todos me conocéis. Aquella... ¿Cuál es tu nombre? Ana. Ana. Pues encantada, Ana. Pues bueno, yo estuve... O sea, todos me conocéis, pues bueno, sabéis que yo soy una mujer normal, no tengo nada de especial, no llevo una vida normal. Y bueno, yo lo que quiero contaros un poquito es, pues eso, cosas del libro, sin contaros mucho para que lo compréis y lo leáis. No quiero mirar a nadie, ¿eh? Vale. Y porque si no, claro, no tiene gracia, se lo cuento todo aquí, pues no tiene gracia. Bueno, la idea que surgió de escribirlo, yo empecé a escribirlo en el 2015. Yo todavía vivía con esta persona cuando empecé a escribirlo. Entonces era una manera de, bueno, pues eso, de escribir lo que sentía, de poner un poco a modo de diario, porque no podía hacer más. O sea, era un poco, pues eso, escribir lo que sentía, lo que me estaba ocurriendo, lo que, bueno, no se lo contaba a nadie, no me atrevía a contárselo a nadie y pensaba que, bueno, pues que era una manera de... Y ahí quedó un escrito en el que, bueno, yo no sabía si eso... Yo seguía pensando que mi vida iba a ser siempre esa, o sea, el estar con esta persona y que ya no había otra cosa, nada más que estar con esta persona. En el 2017 nos separamos y entonces yo retomé otra vez el escrito, pues por varias razones. Primero lo que quería era, porque ya tenía un final de una historia, ya había un principio, había un final, por suerte un final feliz, porque si no, no estaría aquí, y lo que quería era, pues bueno, pues acabar con ese episodio de mi vida un poco, o sea, terminar con ese episodio y ya está. Otra de las razones era pues saber si con suerte se publicaba, como así ha sido, no sé hasta dónde llegará y hasta dónde no, pero por suerte si se publicaba pudiera caer en sus manos. Y aunque todos los nombres que aparecen no son reales, porque no es un nombre real, pues bueno, que se diera por aludido y que le colgaran la etiquetita de lo que durante un montón de años pues había sido. Y la principal razón es intentar ayudar a mujeres, a hombres, que también los hay, víctimas de maltrato, pero bueno, intentar ayudar con que, bueno, que las mujeres sobre todo, que son la gran mayoría, pues lo puedan leer y distingan un poco las señales que hay empiezas a distinguir un poco las señales que te van de que puedes estar ante un maltratador y no le pase pues como me pasó a mí, que lo fui pasando y hasta que llegó un momento en el que ya no podía salir de la historia, ya no encontraba salida.
a todo lo que me ocurría. Entonces es un poco la principal intención, pues eso, poder ayudar a otras mujeres a si pasan por ello, pues que sepan que bueno, que se puede salir y que hay que hacerlo, no puedes estar aquí como me pasó a mí. Bueno, el libro es como si fueran, no es que esté dividido en dos partes, pero es como si tuviera dos partes, porque la primera es la convivencia con esta persona desde que le conocí hasta que nos separamos en el 2017, y luego la otra parte es desde el 2017 hasta el 2019 más o menos, que fue todo el proceso de después, el proceso cuando yo no estaba con él, y entonces pues fue el proceso judicial, mi recuperación, la terapia, todo eso, y aunque parecía que iba a ser más fácil porque ya no estaba con esta persona, pues era un infierno igual, porque yo tenía que recomponer toda mi vida otra vez, tenía que volver a ser, pues como recomponer mi vida como había sido antes, y claro, eso no era fácil, no era fácil volver otra vez a ser la persona que eras, y además, bueno, el proceso judicial pues tampoco fue como yo esperaba, porque aunque todos te dicen, pues eso, que denuncies, que todo te lo van a poner muy fácil, que vas a tener muchas ayudas, pues ni todo es verdad, ni tan bonito como lo pintan, porque no es así. Entonces es un poco una crítica también a todo ese proceso pues eso, de cómo me trataron, también, pues eso, en la justicia, de cómo te trata, que no es como dice. Entonces está como dividido en esas dos partes el libro. Yo cuando conocí a... Hola. Yo cuando conocí a esta persona, la vamos a llamar Pablo, que es como le llamo en el libro. Pablo ese nombre tiene una historia. Tú puedes saber, porque tenía mucha manía a Pablo, un compañero que teníamos cuando trabajábamos. Por eso se llama Pablo, le pongo Pablo. Y bueno, yo estuve casada, 15 años, me separé, de esa relación tuve 2 hijos y bueno, esa relación se acabó, como se acaban muchas otras, que no viene al caso, y a los 2 años pues conocí a esta persona, a los años de estar separada. Pues bueno, cuando yo le conocí, pues era una persona encantadora, educada, y lo seguía siendo, ¿verdad? Sí. Las personas que la han conocido de puertas para afuera, como es mi hermana, o como puede ser mi sobrina, o como mis hijos, que lo han conocido de las dos maneras, pues veían que para afuera pues era una persona encantadora, divertida, muy maja, pero parecía el príncipe azul de los sueños de toda mujer. Hasta que en vez de convertirse el sapo en príncipe, pues a mí se me fue convirtiendo el sapo. Y poco a poco pues te van manipulando y van sucediendo una serie de situaciones que tú no las identificas de otra manera, que tú coges y dices, ay, mira, si es que tiene un ataque de celos, que fíjate, eso es porque me quiere mucho. Y los usas. Ay, es que mira, es que me manda 40 mensajes al día. Es que está pensando en mí. Y tú lo que no piensas es ni que te está controlando, ni que te está... Todo eso no lo ves. Todo eso no lo ves porque, claro, lo van haciendo poco a poco. Lo hacen muy poquito a poco y no te das cuenta. Hasta que ya te ves metida, que luego, claro, todo aquello empieza de una manera mucho más light, hasta que pasan, pues eso, a insultos, a humillaciones, a ignorarte. Y ya cuando te ves en esa situación ya no sabes salir, ya no sabes qué hacer, y ya dices, bueno, pues esto es lo que me ha tocado vivir y esto es lo que me ha tocado vivir. Eso es lo que piensas cuando estás metida en esa situación. Entonces, bueno, esto es un libro para explicar un poco, pues eso, porque todo esto no pasa de la noche a la mañana. O sea, normalmente te dicen que además una mujer se da cuenta de que es víctima de violencia de género a los 8 años. O sea, hasta que no pasan 8 años no te das cuenta de que eres, o sea, que no pasa de la noche a la mañana, porque si no es muy fácil. Como no es un bofetón. Claro, no, pero además es que si no es muy fácil, claro, de darte cuenta. O sea, a mí hay una comparación que me gusta hacer con el maltrato psicológico, que es compararlo si tú metes una rana en una olla hirviendo, lógicamente la rana se quema y salta. Si a ti a los 3 días de estar con una persona te dan un bofetón, huyes. Pero si tú metes a una rana
en agua fría y poquito a poco vas calentando el agua, la rana se acostumbra y al final muere cocida y no se ha dado cuenta. Pues es lo mismo. O sea, al final tú no te das cuenta de lo que te va pasando. Poquito a poco, pues hasta que llegas a un punto. Normalmente los maltratadores psicológicos suelen pasar la línea al final, y al final termina también en un maltrato físico, que también fue mi caso, también está explicado cómo se cruzó la línea. Y bueno, o sea, no sabes, o sea, llega un punto que tú te sientes, tienes sentimientos de todo tipo, tienes sentimientos de culpabilidad, te crees que eres tú la que falla en la relación, te sientes avergonzada, dices, ¿cómo voy a contar esto? Porque me van a decir, pero tú eres tonta, ¿por qué no coges y te vas? ¿Por qué no coges y te sientes frustrada porque es que te ves incapaz de salir de esa situación? Entonces se convierte todo pues en un que dices, bueno, pues es que de aquí yo no salgo, o sea, esto, pues eso. Yo no sé si alguien conoce a alguien que pueda estar pasando, que pueda, si le suena, si se lo han contado, que pueda estar pasando por lo mismo, porque bueno, todo tiene, puede salir, cuesta mucho, pero puede salir. Hay que pedir ayuda. Yo pedí ayuda tarde, no encontré la ayuda que yo necesitaba, porque yo pedí ayuda y yo cuando la pedí necesitaba esa ayuda en ese momento, no 7 o 8 meses después como me la dieron. Entonces todo fue un cúmulo de cosas que bueno, que a mí me resultaron que no sabía lo que tenía que hacer, no sabía cómo salir, nadie sabía nada, excepto mis hijos. Mis hijos eran los que, claro, eran conocedores de todo, entre otras cosas porque vivían con él también. No de todo, porque claro, yo he ocultado montones de cosas por protección, porque claro, no... Protegerle a él de que le mataran. Por protegerle... Sí, pero si a él... Le acabaran tus hijos de la cárcel, básicamente. Yo pensé igual. Claro, sí. Había cosas que al final nos enteramos ya cuando ya iba a salir Agua de casa. pasada. Porque si no... Claro, por eso esas cosas yo no las conté. Es de cajón, ¿no? O sea, Sí, para mí no era tienes proteger a... dos niños pequeños que digas, es por proteger a mis hijos pequeños. Claro, ¿no? pero en este caso mis hijos eran mayores, pero también quería protegerlos, claro, para que no, claro. O sea, todos hemos leído siempre cosas de libros y escritos y artículos, todos los que hablan del maltrato, todos los que todos te dan un perfil de cómo es el maltratador, del perfil de la víctima, pero no explican, todo lo hacen muy generalizado, no explican cómo se siente esa persona, ni cómo lo pasa, ni cuáles son los pasos hasta que llega hasta ahí. Eso es lo que yo trato de hacer en este libro, o sea, explicar un poco pues los pasos de cómo de pronto un día pues eso, de pronto sin saber por qué, pues te dice, es que has mirado al de la tienda, y te monta un pollo porque dice que has mirado al de la tienda, y tú dices, pues vale. Dices, bueno, pues vale, pues es una cosa puntual, pero empieza a pasar otro día, te empieza ya a mandar mensajes, al cuarto mensaje que te manda y tú no lo has contestado, te dice que por qué no lo has contestado, que qué pasa, por qué no le contestas, por qué no le contestas una llamada, por qué no le dices... Entonces al final todo se convierte en un constante control que tienen sobre ti y que tú no te ves capaz de poder salir. Entonces, por desgracia hay muchísimas mujeres que les pasa esto, el maltrato físico es mucho más fácil de demostrar, que al fin y al cabo te deja huella, el psicológico no, obviamente, porque no... Claro, ¿cómo lo demuestras tú? Y además porque hay algunos maltratadores que sí que fuera también ridiculizan a su víctima, la humillan y la tratan mal, pero hay muchos otros que no. Entonces, claro, ¿cómo demuestras tú si esa persona que está, cuando la ves, pues es que es imposible, no lo puedes demostrar. No se puede demostrar, es una cosa que la vives, que no la puedes demostrar y que está ahí, y que por mucho que te digan que denuncies y que esto es que... O sea, ahora mismo estas cosas no son muy complicadas, porque no se puede hacer nada. Entonces te encuentras con casos, pues yo cuando estuve en la terapia, a mí me dijo mi psicóloga, pues hay aquí mujeres que han venido que vienen, o sea, han sido maltratadas por la misma persona. Entonces a mí me producía eso, pues el decir, pero ¿cómo es posible? Pues sí, porque tú cuando vas a la terapia tú tenías que dar el nombre del maltratador y entonces, claro, ellas tenían allí un registro en el que las mismas mujeres habían pasado por el mismo maltratador.
Y el maltratador seguía maltratando, claro. Seguía libre haciendo lo que le diera la gana. Entonces, estas cosas es muy complicado el poder. El poder es intentar salir, si puedes, la que puede, la que sale bien. Yo en mi caso pues tuve más suerte porque yo no tenía nada en común con él. Hay muchas mujeres que tienen en común hijos y no se libran de ellos, nunca. Hasta que los hijos no son mayores, claro. Pero no se libran de ellos. Porque Les siguen maltratando a través de los hijos. Bueno, es que la violencia vicaria es muchísimo peor. Eso es lo peor todavía. La violencia vicaria es muchísimo peor. Porque eso sí que a mí ya me parece, pues eso, que... O sea, es buscar el hacer muchísimo daño, claro, a la pareja. ¿Y cómo pueden hacer más daño a una mujer? Pues a través de los hijos, eso está claro. O sea, que... Entonces, bueno, yo no quiero que esto se mire como que yo soy ni victimizarme, ni que nadie sienta pena por mí, ni nada de esto. Yo, la visión que quiero dar, o sea, lo que yo quiero hacer con este libro es que la visión que se dé es al contrario, que se dé de fortaleza y de superación porque se puede salir. Que sí, que se pasa muy mal, pero todo el mundo puede salir. Entonces es la visión que yo quiero dar con este libro, no decir que pobrecita, mira lo que ha pasado. Pues no, ya está pasado y ya está. O sea, no hay más. Entonces no quiero que eso, que sirva de ayuda para quien se encuentre en esa situación y para las personas que no se encuentren en esa situación sepan reconocerlo. Sepan enseguida poder reconocer. Porque a lo mejor lo tienen tan normalizado que no saben ni que pues eso. Que eso no es normal, vamos. Es que eso no es normal. Entonces, bueno, obviamente pasar por una experiencia de esta, pues siempre te deja alguna secuela, porque eso es lógico. O sea, no puedes ser la misma persona que antes. En cuanto yo, por ejemplo, a mí, claro, pues yo tenía una amiga, la perdí por su culpa, porque claro, ella se vio involucrada en todo y dijo, pues mira, yo no aguanto más. Era mi mejor amiga desde el instituto y se vio involucrada y la perdí por su culpa. Intentaba también aislarme de mi familia, eso no lo consiguió, pero también lo intentó, porque también lo intentan, aislarte de tu familia, para que al final solamente todo gire en torno a él. Todo tiene que girar en torno a él y tú tienes que hacer siempre lo que él quiere y como él lo quiere y en el momento que lo quiere. Y luego no están nunca conformes con nada. O sea, nunca están conformes, siempre piensan que tienes que dar más, que no haces suficiente, entonces nunca van a estar conformes. O sea, yo ahí explico pues eso, montones de conceptos como la dependencia emocional, las estrategias que tiene un maltratador, porque todos tienen sus estrategias, los nombres que tienen, porque que algunos se piensan que es que el maltratador tiene una enfermedad mental y no tiene una enfermedad mental. Si tuviera una enfermedad mental estaría diagnosticado, tendría un tratamiento. Y además, ¿qué persona con una enfermedad mental puede ser maltratador dentro de una casa y estupenda persona fuera? No es una enfermedad mental, es otra cosa. Entonces, esto, por desgracia, es así, seguirá pasando. Y bueno, lo único que podemos evitarlo somos las mujeres, que cuando veamos a alguien así, pues digamos hasta luego, Lucas. No podemos hacer otra cosa. Yo no he vuelto a tener contacto con esta persona, por suerte. No sé nada de él, ni me interesa, por supuesto, claro. Yo estoy totalmente recuperada, tengo mi trabajo, hago lo que me da la gana. Y bueno, ahora, por suerte, pues ahora mía, os tengo a todos vosotros. O sea que eso es lo que he querido, bueno, pienso que puede ser interesante el leerlo y el se poder... puede rehacer una vida. Sí, se puede. Y ese es el mensaje que transmites. Se puede. Cuesta, pero se puede. Y si encuentras ayuda, pues puedes rehacerla mucho antes. O sea, se puede perfectamente. No tienes que... Sí. Y a nivel institucional, pues eso, que... A nivel institucional, si me permitís la palabra, una mierda. Su palabra contra la de él. Es que no hay más. A nivel institucional, yo incluso la última sentencia, por decirlo así,
Incluso me decían, decía algo así como que bueno, que no me condenaban a pagar a mí las costas del juicio porque parecía que yo no tenía, vamos, que no tenía yo muy mala fe encima. Que no lo hacías de mala fe, ¿no? No, que yo quería que se hiciera justicia, pero que no lo hacía como muy mala fe. ¿Eso lo dijo un juez? Bueno, tú eres abogado. Es que estoy flipando. Pues cuando te leas el libro entonces fliparás porque, Claro, porque los documentos están en el libro, Es que voy a flipar. plasmado, tal cual. O sea, tal cual está plasmada la denuncia, lo que es una denuncia en una comisaría, Sí. las preguntas que te hace, cómo te tratan. Es obvio la cara que pongo, o sea que me trataron muy bien. Y luego, claro, todo el papeleo, toda la documentación de los procuradores, mi abogado. Y sin un apoyo psicológico, porque el Y sin problema apoyo es que te psicológico, estás claro. enfrentando Sin es apoyo una de nada. persona Sin apoyo. víctima de violencia de género que habla con, en su caso, por ejemplo, no tiene formación en leyes, entonces el abogado que hay al lado tiene que asesorarte Claro. para poder emprender un proceso judicial. ¿Qué problema hay? Que si no tienes un apoyo psicológico, una persona que ha vivido eso, ¿cómo lo va a expresar en un minuto que te conceden? O abandonas. O abandonas el proceso, claro. Si es una violencia física, te pasa parecido. Si tú vas con un moratón, pero no es del momento, ¿cómo demuestras que ha sido esa persona? O sea, es ir al hospital y del hospital emprender el proceso judicial. Es la única Es muy forma de complicado, demostrar. cualquier maltrato demostrarlo es muy complicado. Salvo, bueno, No, pues no, claro. sí, eso lo sé, pero que yo lo que alucino... Incluso es el que un físico, juez, claro, una o sea, no- sentencia te llega a decir eso. Vamos, te puede decir 1000 cosas, pero decirte eso, es que es alucinante. De todas maneras no hay un apoyo, ¿eh? Ahora mismo, a través del 016 se están haciendo mogollón de llamadas y la gente los atiende, pero cuando pasas esa línea de voy a empezar el proceso, a mí la gente me cuenta... Yo necesité Están apoyo parados y no psicológico. tienen la ayuda que tienen que tener. Nada más salir de la situación, porque lógicamente tú te quedas tocada. Entonces, nada más salir fue cuando yo necesité apoyo psicológico. Eso fue en el mes de junio y a mí el apoyo psicológico me lo dieron en el mes de enero del año siguiente. ¿Para qué me servía a mí eso ya? A mí eso no me servía para nada. O me había recuperado por mí misma, o ya. De hecho, lo hice terapia. Pero bueno, claro, yo cuando fui a terapia yo ya no estaba en las mismas condiciones. Pero sí, o sea, hasta que tú no pasas esta situación no te ves, no ves lo que está pasando, no ves cómo es todo, No es cómo funciona el sistema de bien. claro, no ves cómo funciona todo. Te lo dicen todo muy... Yo puse una de las denuncias, porque puse dos, una denuncia, y yo tuve una abogada al lado, sentada a mi lado, que la estuve hora y media esperando en la comisaría, y no abrió la boca. No abrió la boca, a pesar de cómo me estaban tratando a mí. Y no abrió la boca. ¿Ese abogado te lo pusieron ellos directamente? Ese abogado era un abogado de oficio. Los abogados de oficio, Marisa, Es que ya... no quiero desmerecerlo. Claro, pero que pasa lo mismo. Si tú Claro, pero si tú no tienes oportunidad, no tienes una opción, a mí me dijeron, tú puedes pedir un abogado de oficio para que venga y esté contigo mientras tú denuncias. Claro. Yo esperé, de hecho, además mis hijos estaban conmigo. Yo esperé hora y media a una abogada que no abrió la boca. Que ya, sí, yo estoy rodeada de abogados. No abrió la boca en todo el tiempo que estuvo conmigo, a pesar de lo que estaba diciendo el majete del policía. Que era muy majete. Pero ¿Tú no eres policía? escucha, ¿no es gente especial la que te No. atienden estos temas? A ver, ¿En las comisarías? no es una... No es la única prioridad que a ti te dan en una comisaría cuando tú vas a poner una denuncia por violencia de género es que no esperas cola, es que te meten por otro lado. Pero no es una gente especial, más No. preparada. Ni la abogada. A mí me atendió un policía las dos veces porque yo, bueno, por circunstancias cuando lo leáis lo veréis, porque puse dos denuncias, a mí me ha tenido dos veces dos policías que podía haber sido cualquiera. Al día siguiente podía estar renovando el DNI a una persona. Exactamente. Ya, pero antes decían que era Sí, especial. pues por eso digo que ni todo es verdad lo que cuentan ni tan bonito como lo No, pintan. ya. Que digo que la abogada tampoco es especialista en temas de género. O sea, es una abogada de oficio. Yo supongo que sí, o sea, las que te mandan de oficio ante un caso de violencia de género sí que supuestamente son especializadas en violencia de género. Pero claro, ella ya iba un poco predispuesta a que aquello
pues como que iba a dar lo mismo. Que era un trámite Pues así y no va. que... Claro, entonces sí, o sea, ya era como decir, bueno, pues nada, yo he venido aquí, pues esto ya sé lo que va a pasar y ya está. O sea, no iba muy así. De todas formas, si antes de ayer mataron a una chica y la pareja tenía un orden de alejamiento. ¿Qué orden de alejamiento es esa? Pues ya sabes. No sé, porque al día Que las órdenes de alejamiento a mí me dijeron si quería solicitar una orden de alejamiento. Y yo directamente dije que no. Sabía que el juez no me la iba a conceder de todas maneras. Y además es que yo decía, y una orden de alejamiento a mí, ¿qué más me da? Pero si es que si van a querer hacerte algo, van a venir. Claro, hombre, pero en teoría es más difícil. ¿Qué haces así? ¿no? ¿Le enseñas el papel y le das así en la cara? No, Con no, la- a ver, que también... Entiéndeme. Que les ponen una pulsera, un no sé qué. Sí, pero eso tienen que demostrar que Claro, tiene ha intentado que- atentar contra tu vida o algo por el estilo. Sí, Tienen que tener que hacerse muchos por algo. casos. Sí, no, claro, si la orden de alejamiento, si además una orden de alejamiento te la tiene que conceder el juez según lo que tú estás declarando, eso para empezar. Pero claro, aún así, o sea, una orden de alejamiento no te la dan fácilmente, tienes que estar en una situación, a mí no me la hubieran dado, por eso yo ya te digo que yo directamente, o sea, ni la pedí, no me la hubieran dado, pero es que aunque estés ante una situación de peligro, cuando dan esas órdenes de alejamiento, yo siempre pienso lo mismo, digo, ¿de qué vale eso? Si es que si quieren saltársela, se la van a saltar. Si es que algo tienen que hacer, si yo entiendo que algo tienen que hacer, pero a lo mejor si le dan un poquito más de vuelta a la cabeza, a lo mejor hacen otras cosas que valgan más. No sé qué, porque eso que le den la vuelta a ellos. No sé qué, pero a lo mejor hacen otras cosas que valgan más que lo que es, pues eso, un papel que en realidad no vale para nada. No, pero vamos, que he oído eso, que les ponen una pulsera o no sé qué, y esa pulsera tiene un control. No, pero eso es para arresto domiciliario. Eso es cuando les arrestan en su propio domicilio, que si salen, pita. No, pero decían que había una pulsera, o iban a sacar una pulsera que iban a ponerles para avisar. Es un control mayor, claro. Para avisar en el caso de que vinieran... Pero pues eso, una orden de alejamiento solo la ponen cuando ha habido un daño físico a la persona. Sí, generalmente es cuando hay un daño físico. Vamos, Desde y luego, ante además- un maltrato psicológico no te van a poner una orden de alejamiento, a no ser que tú demuestres a través de llamadas o de mensajes o de lo que sea que te están acosando todo el tiempo. Entonces sí te la daría. Pero como yo no era mi caso, pues es que ni la pedí. Ya. Claro, porque no era mi caso, pero bueno. Funciona así todo, o sea, el sistema funciona así de mal y bueno, se escudan un poco en que hay muchísimas denuncias, en que hay mucha gente que tiene, muchas mujeres que están en esa situación, entonces no. Me debería preocupar un Pero eso es poquito que haya tantas mujeres en esa Claro, situación. pero ese no es mi problema. Pero Además, además se lo están no. normalizando. Y hay muchas denuncias, cuando por otro lado animan a denunciar. Claro. Pero que te animan a denunciar y luego te dicen, pues yo es que por lo que me estás contando, pues chica, ¿qué quieres que te diga? He visto cosas peores, como diciendo, es que no te molestes. Ya, pero si no toman cartas en el asunto en ese momento, podemos llegar a cosas peores. Hombre, claro. Y eso ya sí que no van a tener remedio. Claro. Entonces es que es todo un poco incongruente. Por una Totalmente. vez que denuncian, luego no tienen medios para atender a tanta denuncia. Totalmente, o sea, O que luego dicen que es una minoría y luego dicen que no te pueden atender porque hay muchas, o sea, hay unas Por contradicciones. eso, No claro. están preparados, yo creo que no están preparados. No está preparado No están todavía, todo preparados. esto no está Todavía preparado la para sociedad poder... Todavía no está preparada. para Esto atenderlo. Se sigue normalizando en muchísimos sitios, no es para tanto. Entonces, mientras haya una persona que te diga no es para tanto, vamos perdidos. Vamos perdidos. A ti no te duele, mira tu brazo. Que al final es pues, es alguien que es sobreprotector o que es alguien celoso o que siempre tienen una excusa para este tipo de cosas. Pues que tú vas provocando, porque anda, que no... Yo siempre me hago la misma pregunta. Cuando alguien habla de un caso como este, a mí siempre me viene la misma pregunta. Porque yo me pongo en la situación y digo, a mí me pasa esto, yo pediría ayuda. Es decir, Pero no a mi veis amiga que lo le estás hablaba, haciendo. enfrente. Y sin embargo, todas las personas que han pasado por esa situación no piden ayuda. ¿Por qué? No, pero Porque porque te tú al principio, autoculpabilizas. claro, tú al principio tú no sabes, que tú no eres consciente de que te están maltratando psicológicamente. Tú ves que aquello no es normal y que la relación que tienes con esa persona no es normal, pero no eres consciente de un maltrato. Al principio tú no lo eres. Y luego, claro, pero es que luego tú te pasas mucho tiempo sintiéndote culpable tú.
Porque tú dices, te culpabilizas tú, y dices, pues es que yo, claro, pues es que no hago las cosas bien, es que yo soy la que no sabe hacer, o sea, no sé hacer las cosas, no lo hago bien, no sé qué, pues si hiciera esto, te sientes tú culpable en que la relación no funciona porque te crees que eres tú. Pero luego entran también otros factores como la dependencia económica, la dependencia emocional. Es que al final no es... O sea, tú te enamoras de la persona. Al final, una persona que es así te desenamora, pero luego hay otros factores. Si tú convives con la persona, necesitas del dinero para convivir y eso también imposibilita salir de la situación. No es lo mismo maltrato psicológico con alguien con quien no convives que cuando ya empiezas a convivir con esa persona. Es lo que has dicho, que es todo el mismo patrón. El patrón es lo que tú has comentado, pero luego después es te aísla de tu familia, te aísla de tus amigos. Pero no te das cuenta. Todo empieza poco a poco, claro. Te puedes llegar a esa situación porque está tan metido dentro que ya no se da ni cuenta. Por ejemplo, yo siempre, no sé, yo digo, alguien como tú, que es una persona que es fuerte, es una persona alegre, que es una persona que no te des cuenta, tú y un montón de gente. Es como que la cabeza dices que no. Tengo varias cosas en la mesa que pueden volar y te las puedo tirar a la cabeza. No es un monstruo las 24 horas. Claro, ¿cómo tienes que ser? Diga que no me ha sufrido tanto, porque la llevo muchos años, así que no se pase 3 pueblos. Es que no son así las 24 horas del día, ese es el problema. No, además, si fueran así las 24 horas del día, claro que saldrías huyendo. Pero es que claro, no, es que además... todos los días tampoco. Tienen además, es un ciclo. Es un ciclo. Es como dice Julia, es un ciclo. Primero la seducción, luego te fastidian, luego vuelven a seducir. Claro, es un ciclo. Ellos pasan por un te van manipulando, te van no sé qué, te van maltratando, te van humillando, te van eso, y de pronto hay una cosa que lo llaman, que es así. Primero es como que se van cabreando, por decirlo de alguna manera, pasan a la siguiente parte del ciclo es la agresividad, pues ya te montan el pollo, los que pegan físicamente. Si no, pues yo en mi caso no era eso en ese momento, pero sí eran portazos, eran voces, eran gritos, eran pues eso, el insultarte, ese tipo de cosas. Y luego, en mi caso, a mí me terminaba ignorando, y después de todo ese ciclo, a mí venía y me hacía un regalito. Claro, me traía unos bombones, me compraba unos pendientes, y supuestamente tú tenías que decir, ¿qué pasa al principio? Que tú, cuando vives eso, primero dices, pues mira, se ha dado cuenta de que me ha hecho daño, pues a lo mejor cambian las cosas, y vuelve a empezar el ciclo. Y tú siempre esperas que eso cambie. Claro, no está claro. Y entonces todo eso es premeditado, o sea, porque si es tan poco a poco. Yo no lo sé. Yo eso sí que ya no, claro, yo no sé si eso ya eso, no lo sé, no sé qué puede pasar por la cabeza de un maltratador. Eso en psicología alguien que fuera psicólogo podría decir, bueno, pues es que pasa por una cabeza, si verdaderamente lo hace con esa intención, si lo hace con una estrategia, eso yo sí que no tengo ni idea. Normalmente dicen que han sido víctimas también, en que su casa no A ver, yo creo que era una persona educada en un ambiente totalmente machista. De hecho, no sabía hacer la ONI con un canudo. O sea, en casa no sabía hacer nada porque se lo hacía todo su mamá. Con la edad que tenía, a este señor se lo hacía todo su mamá. Es que no sabía hacer absolutamente nada. Claro, es que las tareas domésticas él no entraba en su eso era una obligación tuya. Era una obligación que era tuya, que eso no entraba en su... Entonces, no, pero todo fue, o sea, es así, tú estás esperando pues que todo cambie, y los ciclos al principio, que lo llaman, cuando te hace el regalito, lo llaman luna de miel, pues ese ciclo al principio, pues el montarte el pollo y todo lo demás, y la luna de miel era más larga, según van pasando los años es al revés, cuando al final ya casi no hay luna de miel, ya casi todo se convierte constantemente pues en hostilidad, en tensión. Claro. Es así. Aquí estás y no lo puedes contar. Exactamente, aquí estoy y lo puedo contar. Y lo puedo contar tranquilamente y pues eso, sin ningún problema y sin nada. El libro tiene una visión de superación. O sea, a través de un relato autobiográfico es una visión de superación, de cómo se pasa mal, te aíslas, es muy difícil compartir con el resto de tus allegados la situación porque no la vives, pero se puede salir. Pero al final se puede salir por uno mismo. Sí,
por uno mismo. Yo en mi caso... Por desgracia. Yo en mi caso he salido por mí misma, o sea... no me hubiese costado creerlo, lógicamente, porque es mi hermana y no la iba a poner nunca en duda, pero me hubiese costado creerlo, o sea, porque yo le conocía. Pero era raro. Yo creo que todos pensábamos que era un nombre Pero bueno, raro. se puede ser raro, se puede ser Raro, peculiar, pero se puede ser raro, pero yo no le... Pero nunca me lo hubiese imaginado así. A mí me parecía una buena persona, un tío amable, le encantaba el pan. Es que es eso, es que... Una duda de que el pan. El pan. ¿El pan así, a secas? El pan. O sea, era una barra de pan para él y otra para el resto de la familia. Es que me... Pero que se le... Que te quiero decir que era típica persona que se levantaba a poner la mesa, a recoger, que Sí. colaboraba, que después del café Esto lo no hemos visto en salía muchas películas, corriendo, ¿no? te echa... Esto lo hemos visto en muchas películas algunas veces, ¿no? Sí, Que la persona también efectivamente. Sí. era muy amable y luego... Claro, claro, es que normalmente los maltratadores es así. Y además es que era una persona muy respetuosa. Porque a todos nos trataba de usted. Bien. No, Juan, y no te lo antes, que yo lo llevo, que no... O sea, es que me hubiese Típico, costado muchísimo es que es creerlo. muy típico eso. Claro, es que es así, es que es un perfil. Yo cuando la primera vez que hablé con un asistente social y le conté lo que me pasaba, me dijo, es un perfil de maltratador de libro. Sí, Me dijo, es de libro, Sí. lo que me estás contando. Es de libro porque son así, Son seductores. claro. Es O sea, el ellos típico es- vecino que todos los vecinos dicen, uy, qué amable es, qué educado, que no sé qué. Sí. Ese es el perfil. Lo que pasa que yo en mi caso, pues bueno, yo no conté nada, no contaba nada, yo no contaba nada a mi familia, no contaba nada, pero si lo hubiera hecho, porque yo no vivía sola, vivían mis hijos conmigo y ellos lo han visto. O sea, que no podían decir, bueno, no podían decir, es que, a ver, ¿cómo me estás contando eso? No puede ser, si esta persona es un encanto, me cuesta un trabajo creerte. Pero yo no la quería tanto como para no creerte a ti. Ya, bueno, pero bueno, pero que ellos, claro, Si ellos... querido mucho, a lo mejor hubiese dicho, venga, hombre, no me lo creo, pero que... o sea, que Pero al fin y yo al cabo- tengo- Y lo del pan que dice, te voy a contar, para que lo sepas, se comía, no comía mucha cantidad de comida, pero tú le plantabas una barra de pan y se la comía solito. ¿Vale? Mi sobrina cuando leyó el libro, ¿vale? Y me dijo lo que le había parecido, me dijo, como socióloga me parece esto. Dice, como sobrina, ¿le hubiera metido en esa barra de pan que se comía? Pues le hubiera metido veneno. No, sí, porque es que era lo único que hacía. Era muy educado y comía mucho pan. O sea, es que, y de su vida no sabíamos más. Te quiero decir que es Y que... bueno, que se iba a ver a su madre cada 2 por 3 a sacar al carro. Ya está. Ya está. Ya, bueno, es que tampoco... Es que Tampoco tenía más es que vida. no tenía más vida, ¿ves? Es que no había mucho más que saber. Tampoco había mucho más que... No tenía más vida. No había mucho más ¿Tú que... no se lo contaste a nadie? ¿Y cómo, o sea, qué hiciste primero? Yo no... A ver, yo lo que me pasaba no se lo contaba a nadie. ¿No? Lo que pasa que llegó un momento... Yo pedí ayuda 2 veces. Al poco tiempo de vivir Pero con... sin que nadie lo supiera. Sin que nadie lo supiera, yo llamé a un número, que entonces no era todavía el 016, porque yo ya al poco tiempo de vivir con él ya llamé, pero llamé... todavía en ese momento, cuando yo llamé al principio, era un poco por no sé cómo decirte, porque alguien me dijera, mira, no, pues tienes que hacer esto y esto y esto para que te vayan bien las cosas. O sea, era como que alguien me diera una solución, pero no, a mí ya me dijeron, por lo que yo estaba contando, que estaba siendo víctima de maltrato, pero yo no me lo creía. Entonces, ¿Y en qué momento se lo empezaste hubo a un contar? momento, hay un momento, Ah, bueno, que me estás contando el libro. claro, en el que hay un momento en el que, claro, yo ya decido saltar por los aires con todo. Y vas y te compras el libro bonita, que eres tú la que más liado, que eres tú la que más liado para hacer esto. Que te la guardo. Que te la guardo. ¿Sabes que la tienes guardada? Y ahora preguntando encima para que, exactamente, para tirarme de la lengua. Pero yo tengo una pregunta. Tú eras... Es obvio que dentro de meterte en una situación de maltrato psicológico no piensas o no ves forma de pedir ayuda, pero si convivías con tus hijos y ellos sabían la situación... No, porque ellos no sabían ni de la misa a la misa mitad. media, pero... Sí, ellos lo que podrían ver, pues que no era una Y relación además, si en de algún momento ellos Claro, han hubo visto... discusiones. Claro, en algún momento ellos han visto discusiones. Claro, pero son discusiones, que puede tener claro. Claro, cualquiera, y además si eran, que tenían si con se los- podían con ir ellos de la- madre, yo intentaba que no se fueran para que ellos no se enteraran y para que ellos alguna vez lógicamente sí que han dicho, bueno, ¿qué está pasando? Claro, no, vale. A ver, eran adultos, ¿no? O sea, alguna vez sí decían, ¿Puedo contar lo de la primera vez?
Eso no sé si lo cuentas ahí, no sé. No sé a qué te refieres ahora mismo. Cuando no le iba a dejar entrar la primera vez. Ah, sí, bueno, sí, puedes Eso contarlo. no está en el libro. A ver, la primera vez, Bueno. antes de que, o sea, ya tuvieron una trifulca. Pero Hace muchos años. Pero te refieres cuando ya vivíamos juntos. Sí, así La que- primera vez que se marchó. Que lo dejasteis un tiempo, ¿no? Como que... Sí. Sí, de eso me acuerdo yo. Y yo ya, a ver, pues yo ya veía que ella estaba peor con él que sin él. O sea, eso era lo que yo veía desde mi perspectiva, ¿no? Y yo ya ahí le dije, este tío no entra otra vez en casa, este tío no entra. Y ella, claro, ¿cuál es el problema de esto? Que al final es lo que he estado contando. El problema es que ella pensaba que podía cambiar. Yo nunca lo pensé, ciertamente. Pero bueno, ella pensaba que podía cambiar. Y le digo, vale. Digo, si tú al final es más cosa de ella. Y al principio iba todo genial, o sea, al principio, vamos, o sea, era un tío, pues lo que habéis visto. O sea, era un tío genial, pero bueno, poco a poco las discusiones, y esta vez fue más listo. Porque esta vez evitaba discutir con ella cuando estábamos nosotros, o cuando lo podía ver nosotros, por lo menos las más fuertes. Hombre, claro. Es que dentro de lo fuerte que le hacía el poder con ella, no, a vosotros os debía de tener bastante miedo. A una represalia física, porque era un medio mierda. O sea, era un... Igual Claro. siempre nos evitaba, no le interesaba tener relación con nosotros, tampoco nosotros con él, ciertamente. Entonces siempre nos evitaba, pero claro, él ya se dio cuenta de que evidentemente si quería estar en esa casa, nosotros no nos teníamos que enterar ni de la misa a la mitad. Hasta que ya evidentemente llegó un punto en el que ya nos enteramos. Claro, pero lo lógico es, o sea, lo que pasa es eso, que todo el mundo de fuera lo ve, menos yo. Ese es el problema. Y a ver, ¿te Claro, vas a leer el si libro? todo el mundo lo ve y todo el mundo te lo dice, pero tú no, Yo he tú dicho que excusas, no lo voy a tú leer siempre porque básicamente, o sea, hay cosas que prefiero no saber. Estoy Porque contigo, sí. ella está bien y yo creo que al final Y hay es lo que dejarlo importante ahí. y yo no, o sea, por ejemplo mi pareja sí que se lo va a Yo leer. vengo ahí para leérmelo el día que... Yo lo leí. el día que también se encuentre preparado. Claro. Cuando te Y apetece. es que es eso, luego... Es que la implicación es mucho mayor. Vosotros habéis convivido y lo que vais a pensar es cómo no me di cuenta de esto, Claro, es que eso es lo que cómo no pasa, me... la primera Piénsatelo, cosa, piénsatelo ¿sabes? bien, ¿eh? Porque es eso, porque luego lees y dices, joder, y tú Claro, a mí también me da un poco de miedo eso, la culpabilidad de decir, joder, es que, o sea, A una ver, cosa me acaba de haber llega parado un y no punto, lo pude parar. todo el mundo tiene un límite, y llega un punto que yo también tuve mi límite. También hubo una cosa, os lo digo que no lo voy a contar para que lo leáis, también una cosa, o sea, hay un momento puntual, hay un punto en el que dices, Es que todas explota no, por es algo. que todas no llegan a ese punto por No, muchos claro. casos que se han escuchado. Claro que no, claro que no. Por eso te pregunto, si Hay mujeres que viven toda la vida siendo maltratadas. ¿Hay algún motivo por el cual has tenido ese coraje de salir? Sí, y claro, de lo poder hay. estar así como Está, estás bien? claro, está explicado en el libro, Hay un lo hay. punto de inflexión. Hay un punto de inflexión que está Todo el explicado en mundo el tiene libro de un por qué límite. tú, claro, de por qué tú ya dices hasta aquí hemos llegado. Claro, hay un punto de inflexión, está contado en el libro, claro. Porque hostia, me están maltratando. Se me ha encendido la bombilla. No es exactamente así, pero vamos. No, suele ser ya no puedo más. No, yo hay otro. Sí, pero bueno, aquí en este caso hay algo que bueno, que sí que... O ya no aguanto más, o por aquí no paso. o... Claro, o sea, hay un momento que pasa algo en el que tú dices exactamente, en el que dices acabó. Por aquí no paso. Por aquí, hasta aquí hemos llegado, claro. Hay un momento en el que pasa algo que dices hasta aquí hemos llegado, claro. Lo hay. Pero bueno. Pero sí. Pero claro, es que lo calculaba todo, porque si se va, vuelve. Y cuando vuelve, procura no discutir delante de tus hijos, no sé qué. Porque Es que, si te digo la verdad, discutes con yo no sé lo que puede pasar por la cabeza a una persona así. Es Sí, que, pero que todo lo sí, claro. Claro, es que son, claro, tienen son Y estratégicos. también tienen sus- montaba pollos en el coche antes de subir a casa. Claro, es eso. claro. Porque sabía que en casa a lo mejor Venga, es que estaba en casa Abel, no, estaba claro, pero si Sergio, estaban ellos no iban a montarte el pollo como me lo montaba a mí en el coche. Eso digo, si toca discutir, discutes en el ascensor, en No. donde sea. No, él te cambiaba la cara, Ah, ya le veías que se había cabreado, pero si estábamos en casa no hacía nada. Ya. Que salíamos, pues entonces te la montaba en la calle, o te la montaba en el coche, o te la montara, claro. Que se iban ellos, entonces te la montaba en casa. Estaba esperando. O sea, él simplemente le cambiaba la cara y te la montaba cuando ya consideraba que... madre mía. O sea, era así, ¿no?
delante de ellos, lógicamente, además es eso, pues si hubieran sido niños pequeños, pues es más... No se dan cuenta. Claro, pues dice, bueno, vale, pero a ver, tonto no era. O sea, había 2 hombres ya de más de 20 años en la casa. Estaba claro, sabía que tenía todas las de perder. Sí, porque tampoco era muy grande, ¿eh? No... Tengo un mindundillo. No tenía ni media hostia. Se la podía haber dado ella misma, ¿verdad? Si no llego a saber, Si lo llego a saber, vamos, se la da a ella, directamente. Se me tragan todas barras de pan de golpe. Se la da a ella directamente. Sí, sí. Eso es lo que... Eso pero, es. Pero, pues, tú es hermana, ¿no? ¿Y tú no la notabas nada raro? No. Ella también me lo ha dicho, no. Ella también me lo ha dicho. No. No, porque si tú no quieres que se sepa... Claro. A ver, sí que es verdad que al final... Sí. Ya hacia el final... Pero porque al final yo tenía ya problemas físicos. Claro, sí se Ese lo es el notaba problema. ella, pues, como una persona cuando tiene mucha ansiedad y tiene depresión, Claro. que ya acusas dolores de cabeza, migraña, que es todo nervioso. Lógicamente, Es si todo ya no te encuentras bien Entonces, físicamente. Sí que porque... es verdad que, por ejemplo, cuando venían a comer a casa de mis padres y tal, que nos juntábamos, pues normalmente siempre se quedaban hasta el final y se iban los dos. Y yo sí que notaba que últimamente se iba él solo y ella, como que decía, pues yo me quedo con mi familia. Pero como siempre tenía la excusa del perrito de la madre, pues es que se va a sacar el perro de la madre, que la madre ya no podía moverse bien y tal. Justo en una comida, ¿sabes? Pero es que además tú, claro, terminas... Porque, a ver, ¿te crees que un estado emocional y un estado psicológico no te va a pasar factura físicamente? Y claro, a lo largo del tiempo al final te pasa factura físicamente. Terminabas doliendo, yo tenía vértigos, me hicieron pruebas del estómago, tenía... nervios que estaba pasando y claro, yo no tenía tampoco nada. sabía que ella estaba nerviosa porque tenía problemas, porque no nos lo contaba. Entonces, pues sí, yo sabía que físicamente no se encontraba bien, porque eso sí nos lo contaba, pero si tú te estás guardando lo que te está pasando y no se lo quieres contar a nadie, lo que no puedes es ir luego a un evento familiar y ponerte a llorar. Con lo cual, tenías que disimular, claro, lo que te estaba pasando. Es que no era solo la presión de convivir con él, sino la presión de que luego De con tu aparentar que no familia... pasaba nada. Es que eso es durísimo. Claro, porque pero lo como primero tú no que tú estás quieres es contando poder nada... contárselo a tu familia. El problema es la respuesta que va a tener la familia. De hecho, mis padres no saben absolutamente nada, ni siquiera de que, o sea, ya no es que esté publicado, que no saben que existe este libro. Actualmente. Mis padres no saben nada, yo no les he dicho nada, mis padres son ya muy mayores. Mi padre tampoco. Y bueno, eso es otra historia. Mis padres ya son muy mayores y bueno, a pesar de que ellos saben algunas cosas, porque yo se las he contado ya a toro pasado, como se suele decir, pero yo no he querido contarles lo del libro, y que también la visión de ellos no sería la misma que la que tenéis vosotros, porque ellos son de otra generación y muchas cosas no solo no las entenderían, sino que las normalizarían. sí, posiblemente. Posiblemente mi madre normalizaría cosas que lee en el libro como diciendo, bueno, pues esto no es para tanto. Y mi madre ha sido de mujer de venir el hombre y ponerle las zapatillas en los pies, Claro. de estar por Son casa. de otra generación, Pues, octogenaria, entonces, pues Sí, es fíjate. otra generación, es otra mentalidad. Entonces, Claro, es totalmente diferente, de ¿no? mujer, de ama de casa, de cuidar a los niños, de que cuando Claro, venga mi marido. marido de trabajar 12 horas, le tengo todo hecho. Claro, Entonces, sí. seguramente normalizaría muchas cosas. Si por alguna razón se entera, pues vale, pero que si al principio yo no les he dicho nada, o sea, que para que no... De todas formas, Marisa, no sé de dónde has sacado tanta fuerza. Bueno, porque al final... No, yo la que no sé de dónde ha sacado un pensar en editor. tus hijos. Eso es algo que me tienes que contar. Porque... Tener hermanas para esto, de verdad. Yo sé cómo ha conseguido publicar el libro. Es un misterio que no... Es que no sabíamos ni que estaba escribiendo el libro de repente... Yo sí lo sabía. Si eso lo ha comentado. Yo fui después. Ahí empezaste a reflexionar. Sí, pero yo consideré que tampoco fue una ayuda, o sea, que me hiciera a mí gran cosa ya, porque yo ya más o menos lo tenía medio superado. Entonces ya... Esa parte es la que a mí me entra. Bueno, ¿De a ver, dónde sacaste yo, eso? claro, pues bueno. Algo te tuvo que, aparte de No, te sí. motivado para poder contarlo, para poder salir adelante. A ver, cada persona es de una manera, ahí a lo mejor habrá gente que no se vea capaz de hacerlo, no sé, no, yo dije, yo tengo que salir de esto y yo me tengo que encontrar bien y a mí esto no me va, o sea, yo tengo que estar como estaba antes y seguir adelante con mi vida. Y claro, si tuve momentos muy malos, claro, no los voy a tener. Estaba yo sola, además. Es que no
O sea, lo pasé yo sola. Entonces, y sí, claro, tuve momentos muy malos, pero dije, yo tengo que salir y tengo que salir. Y salí. Pues enhorabuena por eso. Muchas gracias. Porque no todas tienen ese... No. Y por desgracia no todas las mujeres tienen un final feliz. Algunas no viven ni para contarlo. Y otras se pasan toda la vida siendo maltratadas. Y eso es muy triste. Eso sí que es triste. Pues por ello enhorabuena. Por eso he querido hacerlo, para ver si ayuda un poco a las que estén así de, pues no, si hay vida después de todo esto. Hay muy pocos libros de relatos autobiográficos. No lo sé, yo autobiográficos yo como no sé. en la carrera sí que he tenido Yo que leer busqué bastantes cosas. por si sí que hay existía mucho, pero artículos no. que te narran desde una perspectiva externa, pues cómo es el patrón de un maltratador, el perfil de la víctima, que bueno, en fin, porque tú no encajas en el perfil de la víctima. Quiero decir, no encajas en el perfil de la víctima porque son mujeres vulnerables, claro, sumisas. pero eso no es cierto tampoco. O sea, eso es que un no perfil, claro, es un patrón que hacen que no es una así. idea yo creo que tenemos todos preconcebida, ¿no? De una mujer fuerte y con carácter, ¿cómo va? A mí no me va a pasar. Yo cuando fui a la terapia había una de las mujeres que había allí era médico, otra era abogado y entonces dices, o sea, que es que da igual, o sea, no es cuestión ni de que tengas carrera, no la tengas, no es cuestión de Pero eso. yo creo que una persona víctima de esto no hay mejor forma de autoidentificarse que leyendo un relato de alguien que ha pasado por lo mismo. No alguien que te dice, identifica esto, sino mira, yo pasé esto y yo lo he vivido así. Pues yo también he vivido esto, pues... O sea, se trata de eso, de que sea no sea un libro en el que expliques... Manual, sí. Claro, que sirva, que sea como un manual. Esto se llaman relatos de vida, en plan... Claro, o sea, no es un manual en el que tú, sino es decir, mira, a mí me pasó esto, y me fue pasando así. Y seguro que coincido con mucha gente. Seguro, por desgracia, seguro. Sí, es que ayuda a reconocer, ver reconocidas cosas que te pasan a ti, eso ayuda. Sí. Pero yo no estoy de acuerdo en lo de las víctimas, yo creo todo lo contrario. Hay un perfil, el perfil narcisista, el psicópata narcisista, sus víctimas son mujeres fuertes. Sí, no puede le valen ser. las mujeres vulnerables. Puede ser. Eso no le motiva. A esas personas les motivan las mujeres fuertes, perfeccionistas, que quieren agradar, que quieren llegar a todo, que tal. Ese es el perfil de la víctima de un psicópata narcisista. Entonces, te conviertes en vulnerable al final. Pero, claro, pero cualquiera puede ser víctima. Sí, y yo lo digo porque yo he sido víctima también. Y no me considero para nada una persona vulnerable. O sea, me pasó y encima, además, mi maltratador es policía. O sea, que imagínate. Y después sufrí acoso. O sea, yo necesité ayuda psicológica durante años. Entonces, la víctima a priori no es vulnerable, y yo antes de que me pasara, yo no entendía que pasaran estas cosas. Claro. No lo entendía. Yo no lo he entendido hasta que me ha pasado a mí. Claro, pero es que tú desde fuera, todo el mundo, yo lo veía, o sea, a mí antes de que me pasara, tú veías una noticia en la tele y decías, ¿y cómo es posible que esa mujer aguante eso? Claro. ¿Y cómo es posible que le manda la mierda? Pues que esto, pues que... Yo lo he dicho siempre, a mí claro, ¿cómo es posible? Hasta que te ves. Pero me va a dar uno, no me va a dar más. Pero sí es claro, psicológico. es así, es que para mí... Es poco a poco, es una poco a poco, es una cosa, claro. Que seduce a todo el mundo, que te da esta vergüenza contarlo porque dices, es que no me van a creer. Porque este tío que es agradable con todo el mundo, que a todo el mundo le hace favores, que no sé qué, yo como voy a contar que a mí me hacen estas putadas. Claro. Es que no me van a creer. Sí, yo creo que eso es un poco también, por eso no se cuenta, porque te da un poco de vergüenza. Claro, ¿no? sí, o sea, te da vergüenza porque tú... No porque no te vayan a creer. Porque por decir, te va a decir, tú eres tonta, que es lo que estás aguantando. Yo no había puesto nunca en duda la palabra de mi hermana, lógicamente, pero sí que es verdad que a lo mejor podría pensar, ¿tú estás segura? Pero de eso es así, no sé, intentaría a lo mejor darle un poco la vuelta, porque me costaría creérmelo. Por eso no lo cuentas. Claro, y además por vergüenza también, por el hecho de que te digan... no es un bofetón que te deja los dedos marcados que dices, mira, y que te digan... lo que me ha hecho, claro, y a lo mejor pues tú a lo mejor la puedes decir, no lo estarás viendo tú, no lo estarás exagerando, no... No te diría lo de, algo lo habrás hecho. Pues eso es lo que dicen muchas veces. veces. Viene mi hija y me enfada con no sé qué, digo, pues algo lo habrás hecho. Pues es lo mismo, ¿no? Algo lo haría yo para que se pusiera como se ponía, ¿no?
También hay que tener en cuenta una cosa, que son las cadenas de otro tipo, no solo las emocionales. Sí, porque sí, en no, nuestro caso claro, es eran que eso también se las une económicas. un mogollón de Es decir, cosas. ella a lo mejor le hubiese mandado a tomar por saco mucho antes, pero Sí, llegó claro. en un punto en el que la situación económica no dependíamos de su sueldo. No era Entonces, sostenible sin él. Los últimos 3 años aproximadamente fue dependencia económica. Sí, ella, yo Claro. estoy segura que si hubiese vivido sola, o sea, sola quiero decir que no hubiese tenido hijos, pues mira, aunque sea me voy con mi madre, pero aquí te quedas. O sea, yo no aguanto esto. Probablemente. En el momento que tú te das cuenta que ya, o sea, Claro. que tú ya no quieres a esa persona, porque al principio todo lo sigues excusando porque la quieres. No, claro. Sí, sí. Pero claro, Lo llega del un amor al punto. odio hay un paso. Claro, pero llega un punto que ya no. Entonces, en el momento que te das cuenta de eso, lo que pasa que en mi caso, pues sí, bueno, fueron como 3 años últimos por dependencia económica. Eso fue también lo que, por lo que se aguantó más. Y yo imagino, cuando hablabais de que hay una escasa literatura autobiográfica, por un lado está, imagino, el miedo a desnudarse, a decir, Sí, ¿qué pasa claro. por esto? Yo me he humillado hasta este punto. Y por otro lado, el valor que hace falta para dar este paso. Claro, es que yo, por ejemplo, hay momentos en los que, bueno, yo había momentos en los que me ponía a escribir y tenía que relatar algún episodio que había sido un poco más así, y a mí me costaba. Y luego volver a escribir otra vez, a lo mejor pasaban meses, porque a mí me seguía dejando tocada eso. Y yo hay en algunos momentos que pongo, pues más o menos lo que tú estás diciendo. Y yo pensaba que no sé qué ilusa, ¿verdad? Porque es que mi reflexión cuando me fui a vivir con él, que ya me estaba haciendo putadas antes, pues mi reflexión era, a ver, si tiene mucho... O sea, por eso yo decía que ilusa, ¿verdad? Porque era, si tiene muchos celos porque me voy a ir con otra persona, pues cuando esté conmigo, estemos viviendo juntos, pues ya se le pasarán los celos. Si lo que quiere es ir, porque a mí me montaba apoyos por los eventos familiares y tal, quiere ir a todos los eventos con mi familia, pues ningún problema, cuando vivamos juntos va a ir también. O sea, la esta es decir, o sea, cuando me ponga a convivir con él, pues todo se va a pasar, todo va a cambiar. Y no te das cuenta que no solo no cambia, sino que va peor. Y además se juntan eso con los roces típicos de la convivencia. Entonces todo va peor. Y yo sí, claro, a mí me producía mucha vergüenza, incluso cuando lo estaba escribiendo. Relatar ciertas cosas y decir, pero... Y claro, pues eso, a toro pasado, como se suele decir, ponerme a escribir eso y decir, pero ¿cómo he podido soportar esto? ¿Cómo he podido aguantar esto? Pero ahora, pero en su momento... Sí, sí. Yo creo que sin haberlo leído, el testimonio es muy valioso. Yo es lo que pero intento, que yo espero. Me admiro de verdad, o sea, qué valentía, qué coraje, porque la presión, lo que ves y después pasó esto y tal, es de una valentía tremenda esto que estás Es que ya que las instituciones no te ayudan tanto, pues a ver si sacando este tipo de cosas se hace algo. Sí, no, sí. A ver si haciéndolo así... Una intervención social. Sí, Hay que invertir en intervención social. Si es que esto no es solo jurídico, esto es apoyo psicológico, terapéutico, entonces, a ver si porque así... no es solo cuando ya lo has contado, es antes de contarlo. O sea, tú no puedes presentarte en un juzgado sin un asesoramiento, ni siquiera por el abogado, que ya vimos que en tu caso no asesoró bien, porque no salió bien. Pero aparte, que no haya una psicóloga al lado, una terapeuta Claro, para... es que, exactamente, yo no ayudarte estuve a... asesorada Es que para no. decir, yo quiero denunciar. Vale, pues vamos a asesorarte primero a ver cómo lo tienes que hacer. Yo no lo estuve, entonces claro, yo fui a denunciar pensando que aquello pues era como mucho más facilito. Porque yo creo que tampoco saben todavía cómo tratar en este tipo de casos. O sea, si te ven que tú llegas y te han pegado un tiro, blanco y en botella. Pero ¿cómo tratan a una persona que tiene secuelas psicológicas? Yo te puedo decir que yo, de las 2 denuncias que puse, la segunda, Sí. que era otro abogado, que por circunstancias que se leerán en el libro, yo denuncié 2 veces por lo que pasó. Y la persona que a mí me estaba tomando los datos de la denuncia, yo le estaba contando un episodio concreto y me estaba diciendo, ¿pero cómo pasó? A ver, levántate. ¿Y cómo pasó esto? ¿Y esto qué día pasó? Y yo ya le había dicho el día, la hora, el momento, lo que había pasado. Y entonces ¿esto pasó cuando se fue él o esto pasó cuando no sé qué? Y claro, ya mi abogado, ese sí,
se empezó a removerse así en la silla y el otro, y venga, y claro, ya el abogado se cabreó y dijo, bueno, ya está bien, Es porque que buscaba parece que... inconsistencia en tu Claro, discurso. Si tú totalmente. no repites todo el rato lo mismo Totalmente. es porque te lo estás inventando. Claro, Es entonces lo que está cansancio, claro dijo, bueno, ya intentaba está bien, cansarte. porque no es ella la que ha cometido un delito y además está tratando de confundirla todo el tiempo. Es así lo bonito que te tratan. Y ya no cuento más cosas. Está bien, ¿no? Ya se acabó. Yo te voy a hacer hablar ahora. Toma ya. Te voy a hacer hablar. En cuanto tome 12 ¿Cómo cervecitas. crees que se tiene que ayudar a una persona en esta situación? Desde tu punto de vista. O sea, ¿cómo crees que yo podría ayudar a una persona en tu situación? Sororidad. En este caso, a una mujer. Bueno, pues, o sea, lo que está muy claro es que tiene que buscar ayuda. Tiene que buscar ayuda en una... No, me refiero a mí. Yo ayudar a otra persona. ¿Qué consejo me das tú? Pues exactamente, pues lo que te estoy diciendo, tú no puedes ayudarla, Raúl, tú no puedes coger y tú no tienes la capacidad, claro, ni el conocimiento para ayudarla, tú tienes que convencerla para que ella busque esa Regalándole ayuda. el libro de Marisa. Tienes- Le regalas el libro de Marisa, ella lo lee y dice, esto es lo que me está pasando. Esto es lo que me está pasando, O ¿no? sea, que Claro, yo puedo ayudar intentar... a la persona de alguna manera haciéndola ver La tienes lo que está pasando. convencer, claro, la tienes que convencer, Tienes que abrir los ojos. claro, y convencerla de lo que está viviendo y convencerla de que vaya, de que busque ayuda. Tú no puedes ayudarla. Cuando- yo no- Apoyo, Sí, sería escuchar. una ayuda, ¿no? Haciendo eso. Hombre, sí, haciéndola claro, ver. quiero decir que tú no puedes coger y decirle, a ver, No puede ayuda profesional. claro, tú profesionalmente tú no la puedes ayudar, Porque igual que tú todavía no soy tampoco, profesional porque todavía. todavía... Estoy en ello, Por eso pero- te lo digo desde mi parte, ¿no? O por ejemplo de una parte que sea de una persona... Que yo como sepa, dice, estás normal. haciendo otro tipo de oposición, no la de psicología, así que... No, pero es Va a ser que- terapia. Si te hablase yo de la oposición y de las leyes que hay... ¿En serio? ¿Me vas a venir tú a contar eso ahora? No. Como si yo no lo hubiera hecho. No, las nuevas leyes que hay no las has visto. Pues no pienso estudiármela, Y ya eso te que lo son digo. de ahora, ¿eh? Y eso que son de ahora, ¿sabes? A mí ya se me ha pasado. Paso ese tren Ya estamos de las en leyes vieja, ya. ¿no? Ya estamos Oh, y en de la vieja. que te libraste, pues si te pillas celadora en la pandemia, maja. Sí, Uf, eso era el destino, no te tenía que tocar ahí. no me tenía que tocar, no. Porque verdad. madre mía. Qué mal mirado los tienes, ¿sabes? Qué poco cariño proyectas. Es la única, pues eso es la única manera que puedes ayudarla. O sea, pues eso. ¿Y crees que hablando con otra persona que te ha pasado la situación, por ejemplo, a ti, en ese proceso que todavía estabas metida, te hubiese ayudado? Sí, bueno, sí. Que le estuviese pasando lo mismo. O sea, por ejemplo, ahora mismo yo que he pasado por este proceso, intentar ayudar hablando con alguna persona que esté pasando con ello, intentar Sí, convencer. hablando solo con ella. Sí, claro. Hombre, yo pienso que podría intentar ayudarla. También te digo que yo, como yo he vivido, lo que yo he vivido, a lo mejor si a mí me viene una persona en ese momento y me dice, es que lo han hecho, es que yo tengo aquí personas que de familia son amigos y tal, que me decían, pero vamos a ver, pero tú no lo ves. Entonces ese es el problema. Claro, yo creo que como Que el problema que como decía ella antes, ¿no? Que cuando tú hablas con otra persona, sí identificas realmente lo que pasa. Claro, identificar lo que le está pasando, eso sí. Pero la persona Que yo no creo que ve. eso Claro, es buenísimo. Sí, claro. Es que primero tienes que... Es como los drogadictos. Primero tienes que aceptar que eres drogadicto. Entonces, primero tienes que aceptar No. que eres víctima de maltrato. Lo tienes que detectar primero y luego aceptar. Bueno, lo tienes que No, detectar. porque porque antes de aceptarlo tendrás que detectarlo. tienes que detectarlo, claro. Tú no... Pero bueno, Entonces podemos decir que las asociaciones que vienen referente a este tema sí ayudan realmente, ¿no? Porque Hombre, vas con yo me personas imagino- allí que pasa lo mismo que tú y es quien lo entiende, porque otra persona no lo entiende. Yo realmente. las asociaciones no sé cómo funcionan, no tengo ni idea, porque yo no fui a ninguna asociación. Yo fui a través de la Comunidad de Madrid, a través del 016. O sea, a mí lo que me dijeron que fuera a través del 016. Yo no fui a ninguna asociación, no sé cómo funcionan. Y a través del 016 sí, a ti te mandan a un sitio y te dicen que vayas que te atiende. O sea, con quién quieres hablar, si quieres hablar con un abogado, con un psicólogo, con quien tú quieras hablar. No llegaste a ir a ninguna ONG. No, yo a asociaciones no fui. Esto fue a través del 016 de la Comunidad de Madrid. Pero tú vamos. fuiste a una terapia donde personas hacen un grupo y hablan del tema y ya Sí. está. Claro, es diferente una asociación. Y claro, yo por eso te digo que yo las Una asociación vas asociaciones y no sé puedes cómo hablar particularmente con funcionan. una persona y ya está, hablando como de amigos. Yo he tenido terapia grupal y terapia individual. Yo he tenido las dos cosas. Pero sí que fue a través, entonces yo las asociaciones no sé si funcionan de otra manera, a lo mejor es que funcionan de otra manera, lo desconozco, no tengo ni idea. Sí, sí, funciona de otra manera. Funcionan de otra manera, que espero que mejor. Sí, sí, mucho mejor. Por eso Porque digo. es ámbito más abierto.
es más Claro, abierto a pero todo. que funcione mejor. Y se funciona con la persona, no con el común, como suele pasar. Ya. Las cosas funcionan con el mismo callejón para todos. Y cada uno es una historia. Entonces en una sociedad lo que pasa es que cada uno tiene su hueco. Y está la misma base para todos. Sí. Que a todo el mundo le pasa, o en este caso a las mujeres, le pasa lo mismo, pero cada uno es su historia. No, claro, es que Ese es el problema que hay. lo deben de tratar de manera individual, porque es que además cada mujer tiene una situación diferente. Eso lo pasa, vas a la comisaría y te tratan como una persona que se queja. Y eso es lo que pasa, ¿no? Lo que a ti te ha pasado. No, a mí me ha pasado. Y a todo el mundo hace igual. O a este caso a las mujeres, ¿no? Pues bueno. Sí, sí, la única diferencia es que en vez de pasarte por la puerta que pasan a todo el mundo para poner una denuncia, te meten por otra puerta. Y te llaman enseguida. Y ya. Por lo menos yo no sé. Yo no Y vi luego mucho. casi te da una piruleta y te vete a casa. Pues y casi. cálmate. Casi. Más o menos. Por eso, bueno. Que yo me acuerdo que te lo dije cuando me dijiste que ibas a denunciar, que te estabas pensando denunciar o no. Y te dije yo creo que no te va a valer para nada. Yo con la Porque eso denuncia... es muy difícil de demostrar. Claro, con la denuncia... Sin tener ni puñetera idea de leyes. O sea, yo me ponía Sí, en claro, la pero bueno, situación eso- y decía, ¿cómo lo va a demostrar? Que no deja de ser la palabra de uno contra la de otro. O sea, no sé que tuviese, pues eso, conversaciones, vídeos, grabaciones... Yo tenía dos testigos que eran mis hijos, claro, que no eran buenos, pero eran testigos. Y yo tenía una grabación. Y no me dejaron presentarlo en ningún ¿Una momento. grabación? Sí. No te deja... Bueno. ¿Y por qué te no? admite. ¿Por qué? Es que vais a saber mucho. Marisa, estamos todos aquí. Cuenta. Es que yo sé mucho. Que es una cosa No sé tuya. todo, pero sé mucho. Entonces, claro, te estoy aquí haciendo preguntas. Yo estoy así, porque yo me lo he leído y estoy así. Claro, porque ella como se lo ha leído, la que se lo ha leído, pues claro. Yo todavía no me lo he Yo leído, estoy así. pero sé muchas cosas. Bueno, tú sabes a lo mejor más cosas porque, claro, hemos tenido conversaciones, lógicamente. Eres mi hermana, es Ah, diferente. pero a toro pasado, ¿eh? A todo lo pasado también, eso también es verdad. Joder con el toro, ¿eh? Así que- ¿Qué hora es? Pues ya está, pues sí, no, porque creo que nos van a terminar echando ya. Las 8 menos 20.